Imagina el Estadio Santiago Bernabéu, ese coloso de hormigón y pasión que tiembla con cada grito de gol, quedándose de pronto en un silencio que se podría cortar con un cuchillo. Un chaval de 19 años, con el sudor aún fresco en la frente después de apenas 10 minutos sobre el césped, se planta frente a las cámaras y suelta una verdad que hace crujir los cimientos del Real Madrid. Xavi me dijo que sería mi casa, pero aquí estoy, más tiempo en el banquillo que en el campo, como si fuera un suplente de lujo que nadie usa. Endrick Felipe, el prodigio brasileño que llegó envuelto en promesas de Zidane y en el eco de los himnos del Palmeiras, acababa de detonar una bomba que no solo enmudeció a los madridistas, sino que reverberó por todo el fútbol europeo. Y todo empezó, como suelen empezar las grandes tormentas en el Bernabéu, con un partido que parecía rutinario pero que se torció en los minutos finales. Para entender el peso de esas palabras, hay que retroceder un poco, no mucho, porque el fútbol es un deporte de instantes, pero sí lo suficiente para captar el aroma de la decepción que flotaba en el aire de Madrid esa noche de noviembre de 2025. Endrick no es cualquier chaval. Nació en 2006 en Brasilia, en un barrio humilde donde el fútbol no es un hobby, sino una tabla de salvación. A los 11 años ya llamaba la atención en las categorías inferiores del Flamengo, pero fue en el Palmeiras donde explotó como una estrella fugaz que nadie vio venir. En 2022, con 16 primaveras, debutó en el Brasileirao y marcó su primer gol profesional contra el Atlético Paranaense. Un derechazo que besó el ángulo dejó a los comentaristas balbuceando sobre un nuevo Ronaldo. No era exageración. El Real Madrid, ese devorador de talentos, lo fichó por 60 millones de euros en julio de 2024, activando una cláusula que lo mantendría en Brasil hasta cumplir los 18. Florentino Pérez, el arquitecto de imperios blancos, lo presentó como el futuro, el relevo de un Vinicius que ya empezaba a fatigarse bajo el yugo de las expectativas. Pero el Madrid no es un club para novatos. Es un circo de gladiadores donde cada paso en falso se amplifica por megáfonos invisibles. Endrick llegó en verano de 2024, con el número 17 en la espalda, y en su primera temporada bajo Carlo Ancelotti sumó 28 partidos, 8 goles y una Champions que se le escapó en la final contra el City. No estaba mal para un crío que aún olía a samba y a playas de Copacabana, pero el Madrid exige más, exige ser mito desde el primer toque. Y entonces llegó 2025, el año en que Xabi Alonso, el vasco de toque fino y mirada de acero, aterrizó en el banquillo blanco. Alonso no era un desconocido. Había sido el cerebro del Liverpool de Benítez, el pulmón del Bayern de Guardiola y, sobre todo, el hijo pródigo de Madrid, donde levantó la 10ª en 2014 con ese golazo contra el Atlético que aún duele en el orgullo colchonero. Después de transformar al Bayer Leverkusen en una máquina invicta en la Bundesliga de 2023 a 24, rechazando ofertas de Inglaterra y Alemania, aceptó el reto madridista en junio de 2025, cuando Ancelotti decidió colgar las botas de entrenador para dedicarse a sus vinos italianos. Alonso trajo consigo una filosofía que sonaba poesía táctica. Posesión controlada, transiciones rápidas y una presión alta que asfixia al rival como un abrazo de oso. El fútbol es inteligencia al servicio de la pasión, dijo en su primera rueda de prensa, y los madridistas aplaudieron, soñando con un nuevo ciclo de dominación. Pero en ese esquema, donde cada pieza encaja como en un reloj suizo, Endrick parecía un engranaje suelto. El brasileño, con su físico de tanque y su instinto de killer, no encajaba del todo en el baile armónico que Alonso imaginaba para el tridente ofensivo. Mbappé como flecha, Vinicius como tormenta y Rodrigo como el comodín elegante. Endrick, con su hambre de minutos, empezó a acumular horas en el gimnasio y en las charlas tácticas, pero en el campo, solo migajas. Un debut goleador contra el Almería en agosto, un hat-trick en Copa del Rey ante un equipo de tercera, y luego, nada. La lesión en el isquiotibial que lo tuvo fuera 3 meses en septiembre no ayudó, pero ni siquiera la vuelta lo catapultó al 11. Alonso, pragmático hasta la médula, optaba por la experiencia. Endrick es el futuro, pero el presente lo ganamos con lo que funciona, declaró en octubre, mientras el chaval pateaba botellas en el banquillo durante un empate contra el Barcelona que dejó al Madrid tambaleándose en la liga. Esa frustración no era un secreto. Los vestuarios del Bernabéu son como colmenas. Zumban con rumores que salen volando a menor descuido. Endrick, rodeado de cracks como Bellingham que lo trataban como a un hermano menor, empezó a filtrar su descontento a través de amigos en Brasil. «Quiero jugar, no ver cómo ganan sin mí», le dijo a un periodista de Globo Esporte en una llamada off the record que se filtró como agua en grieta. Alonso, enterado, lo llamó a capítulo. Una charla privada en el vestuario, de esas que duran horas y salen con lecciones grabadas a fuego. Paciencia, Endrick.
Aquí no se regala nada, se conquista, le espetó el entrenador, según contaron fuentes cercanas al club. El brasileño asintió, pero en sus ojos brillaba esa chispa rebelde que separa a los buenos de los legendarios. Y entonces llegó el partido contra el Bayer Leverkusen, el 2 de noviembre de 2025, un duelo de Champions League que olía a revancha personal para Alonso, enfrentándose a su ex equipo, ahora dirigido por un Xavi Bonmatí que había heredado el trono con maestría. El Bernabéu estaba a reventar, 81.000 almas blancas ondeando banderas como en una procesión medieval. El Madrid necesitaba puntos para no descolgarse del grupo, y Alonso alineó un once conservador. Courtois en portería, una defensa de hierro con Militao y Alaba, un medio con Valverde y Camavinga mordiendo tobillos, y arriba el trío francés-brasileño que tanto temían los alemanes. El Leverkusen, con Wood como director de orquesta y Frimpong volando por la banda, no regaló nada. Fue un primer tiempo de ajedrez, el Madrid dominando la posesión al 62%, pero sin puntería, un disparo de Mbappé que lamó el poste al minuto 28, un contragolpe de Vinicius que Bonmatí cortó con una entrada quirúrgica. En el descanso, Alonso arengó en el túnel. ¿Intensidad? Chicos, no dejemos que nos bailen en casa. Y el segundo tiempo arrancó con furia. Gol de Rodrigo al 52 minutos, asistido por un taconazo de Bellingham que merecía un Oscar al mejor pase imposible. El Leverkusen empató al 67 minutos con un cabezazo de Schick en un córner traicionero, y el Bernabéu empezó a impacientarse, ese murmullo sordo que anuncia tormenta. Al minuto 80, con el marcador 1-1 y el reloj devorando segundos, Alonso miró al banquillo. Endrick, con las botas puestas desde el calentamiento, sintió el cosquilleo en la nuca. «Entra tú, chaval. Muéstrame por qué estás aquí», le dijo el vasco, palmeando su hombro con esa mezcla de padre y general que lo caracteriza. El brasileño saltó al campo como un resorte, sustituyendo a un exhausto Rodrigo. 10 minutos. Solo 10, pero en el Bernabéu, 10 minutos son una eternidad. Endrick tocó el balón por primera vez al 82 minutos, un control orientado que dejó a Ta, el central alemán, comiendo hierba. El estadio rugió, un eco que vibró en las gradas como un terremoto. Corrió, presionó, ganó un duelo aéreo contra Andrich que casi acaba en asistencia para Vinicius. Al 85 minutos, un tiro suyo desde la frontal que Courtois no. Espera, Courtois era el portero propio que Bonmatí desvió in extremis. Y entonces, al 88 minutos, la jugada que lo inmortalizó esa noche, robo en medio campo, slalom entre tres defensas, centro milimétrico para que Mbappé cabeceara el 2-1. El Bernabéu estalló. Endrick, con los puños en alto, corrió hacia la grada brasileña, besando el escudo como si fuera el primer amor. Pero el pitido final llegó con ese gol colgando de un hilo, y el árbitro, en una decisión que aún se discute en foros hasta el amanecer, validó el tanto tras VAR. 10 minutos. Un gol decisivo. Y sin embargo, cuando el chaval salió del campo, con el pelo revuelto y la adrenalina bombeando, nadie imaginaba lo que vendría. En la zona mixta, rodeado de micrófonos como un boxeador tras el knockout, Endrick no se limitó a las gracias habituales. «Fue increíble marcar aquí, en esta casa que sueño desde niño», empezó, con esa sonrisa que desarma. Pero entonces, el giro. «Pero no puedo mentir. Xavi me ha tenido esperando demasiado. Me prometió que sería parte del proyecto, que aprendería de los grandes, pero llevo meses viendo partidos desde fuera. Hoy entré y demostré lo que puedo hacer. Si no me dan más, tendré que pensar en lo mejor para mí. No vine a Madrid para ser un espectador». Silencio. Los periodistas se miraron, las cámaras zumbaron más cerca, y el mundo del fútbol contuvo el aliento. ¿Una bomba? Más bien una granada de mano, lanzada con precisión quirúrgica al corazón del vestuario blanco. La reacción fue inmediata, como un dominó cayendo en cadena. En las redes, Almohadilla Endrick versus Alonso se convirtió en trending global en menos de una hora, con memes que comparaban al brasileño con un volcán dormido y a Alonso con un bombero que no vio venir el incendio. Los madridistas, divididos como siempre, inundaron los timelines. Unos lo tildaban de ingrato, recordando que a su edad Ronaldo Nazario ya era mito pero también sufría en el banquillo del PSV. Otros lo defendían a capa y espada, argumentando que en Madrid Alonso, con su obsesión por el equilibrio táctico, estaba asfixiando sus joyas. «Dale minutos al crío, Xavi, o lo perdemos como a De Gea», tuiteó un aficionado con 200.000 seguidores, y el debate se extendió como reguero de pólvora. En Brasil, la prensa lo elevó a mártir. O Globo tituló Endrick, el león enjaulado del Bernabéu.
Con análisis se comparaban su situación a la de Kaká en el Milan de Ancelotti, otro genio que brilló tarde porque el sistema lo quiso así. Alonso, fiel a su estilo, no explotó en público. Al día siguiente, en la ciudad deportiva, compareció con la calma de quien ha visto tormentas peores. Endrick es un talento brutal, y lo que hizo anoche lo confirma. Hablaremos en privado, porque el fútbol se juega en equipo, no en declaraciones. Pero entiendo su frustración, yo la viví como jugador. Subrayó su punto con un dato que pocos recordaban. En su primera temporada en el Madrid, en 2009, él mismo sumó solo 380 minutos bajo Pellegrini y aún así levantó la liga. Ironía del destino, o quizás lección de vida. El que ahora pedía paciencia había sido el impaciente de antaño. Pero detrás de las cámaras, las fuentes hablan de una bronca monumental. Alonso, según El País, le recriminó al brasileño la falta de discreción. Aquí no aireamos trapos sucios, se resuelven dentro. Endrick, por su parte, se refugió en su agente, un tipo curtido en las guerras de fichajes que ya maneja llamadas de la Premier. El Arsenal de Arteta, siempre ávido de sudamericanos con garra, y el Chelsea de Maresca, que sueña con un 9 puro. Y si ya estás flipando con esta grieta en el armazón blanco, suscríbete al canal ahora mismo, porque lo que viene sobre el futuro de Endrick y cómo Alonso planea reconquistar al vestuario es material que no encontrarás en los resúmenes fríos de los telediarios deportivos. Dale al botón, que en Madrid no para, y nosotros tampoco. Pero vayamos al fondo de esta historia, porque el fútbol no es solo goles y titulares, es un tapiz de ambiciones entretejidas, donde un chaval de Brasilia choca contra la maquinaria de un club que ha devorado egos más grandes. Recordemos el contexto táctico, que Alonso no es un dictador caprichoso, sino un arquitecto obsesionado con el detalle. Su 4-3-3, con laterales invertidos y un pivote que lee el juego como un libro abierto, prioriza la fluidez sobre el individualismo. Endrick, con su estilo caótico, ese regate en zigzag que recuerda a Robin en sus mejores días, desentona en un sistema donde cada toque debe ser premeditado. En los entrenamientos, el vasco lo ha probado como falso 9, como segundo punta, incluso como media punta en sesiones de vídeo. Pero el brasileño, con su 1,90 m y su instinto depredador, anhela el área chica, no los jardines del medio campo. Es como poner a un toro en una biblioteca, comentó un excompañero del Palmeiras en una entrevista con ESPN Brasil, riendo con esa ironía que solo los sudamericanos dominan. Y ahí radica el conflicto. Alonso quiere moldearlo, Endrick quiere explotar. Esta tensión no es nueva en el Madrid. Piensa en Özil, que llegó como mago y se fue como sombra porque Mourinho prefería la rudeza a la filigrana, o en James Rodríguez, el colombiano que iluminó el Mundial 2014 solo para apagarse en el banquillo blanco. Endrick, sin embargo, tiene algo que ellos no. La red de Brasil detrás, un país donde el fútbol es religión y los ídolos se forjan en la calle, no en academias pulidas. Su familia, modesta pero feroz, lo crió con el mantra de «no te rindas nunca», y cuando firmó con el Madrid, su padre, un electricista de barrio, lloró en la rueda de prensa. Esto es por todos los que soñaron y no pudieron. Esa raíz lo hace indómito, y por eso su bomba no fue un arrebato infantil, sino un grito de guerra calculado. En las horas previas al partido, según filtró Marca, Endrick charló con Vinicius, su compatriota y confidente. Si entro, marco y hablo. No aguanto más. Vinicius, que sabe de racismo y presiones como pocos, le dio el visto bueno. Sé tú, hermano. El Madrid te necesita crudo. El impacto en el equipo fue como una onda expansiva. Bellingham, el inglés que carga con el peso de ser el nuevo Lampard, lo defendió en privado. Endrick nos da frescura. Sin él, nos volvemos predecibles. Mbappé, más diplomático, tuiteó un emoji de fuego junto a una foto del gol, pero evitó el meollo. Y Rodrigo, el que salió por él esa noche, lo abrazó en el túnel. Sigue así, que los minutos llegarán. Pero no todo fue solidaridad. Algunos veteranos, como Carvajal, murmuraron sobre la falta de respeto, recordando que ellos sudaron años para ganarse el puesto. Alonso, astuto, usó la polémica como combustible. En la sesión del lunes, proyectó el clip de la zona mixta y lo diseccionó como una jugada de vídeo. Esto duele, pero duele porque importa. Endrick, tú entras el jueves contra el Girona. Promesa cumplida. En ese partido de liga, el brasileño sumó 25 minutos y un golazo de volea que selló el 3-0. El Bernabéu, voluble como el viento, lo ovacionó de pie. Dale al botón de suscribirte si sientes que esta historia te ha enganchado como un mal centro de falta,
porque en los próximos días desgranaremos las tácticas secretas de Alonso para integrar a Endrick y si esta bomba fue detonante de un nuevo Madrid invencible. No te lo pierdas, el fútbol no espera, y menos en Chamartín. Profundicemos en el legado de Xabi Alonso, porque entender al entrenador es clave para descifrar por qué un chaval como Endrick lo desafía abiertamente. Nacido en 1981 en Tolosa, País Vasco, creció en una familia de futbolistas. Su padre, Perico, jugó en el Zaragoza, su hermano Miquel, en el propio Madrid. Xavi debutó en la Real Sociedad en 1999, con un pie izquierdo que parecía dibujado por Da Vinci, capaz de curvar balones como si el aire se doblegara a su voluntad. Pero su explosión llegó en el Liverpool. En 2004, contra el Olympiacos, ese gol de 40 metros que clasificó a los Reds para octavos y allanó el camino a la Miracle of Istanbul. Fue como si el balón supiera dónde ir, dijo después, con esa modestia que lo humaniza. En el Madrid, de 2009 a 2014, fue el metrónomo de la décima, 236 partidos, 6 goles, pero miles de asistencias invisibles, como el pase a Di María en la final de Champions contra el Atlético, que inició la jugada del gol de Sergio Ramos en el 93 minutos. Como entrenador, su ascenso fue meteórico. En el filial del Real Sociedad, en 2019, ganó la segunda B con un fútbol de posesión que olía a Guardiola. Luego, el Leverkusen, en 2022, heredó un equipo en mitad de tabla y lo llevó a la invicta Bundesliga de 2024, con un doblete que incluyó la Copa Alemana. Su sello, la Gebundenheit, la cohesión que hace que 11 hombres jueguen como uno. Pero en Madrid es otro nivel de presión. No basta con ganar. Hay que hacerlo con estilo, con espectáculo, con esa mística que Fiorentina exige en sus informes anuales. Alonso lo sabe, y por eso su gestión de Endrick ha sido cautelosa. No quiero quemarlo como a tantos, admitió en una entrevista con The Guardian en septiembre. Pero la cautela, en el fútbol, a veces se lee como desconfianza, y ahí radica el quiebre. Endrick, por su parte, no es un ingenuo. En Brasil, donde el fútbol es survival of the fittest, aprendió a navegar tiburones desde niño. Su salto a Palmeiras en 2022, por 20 millones, fue un escándalo. El club verdiblanco lo blindó con cláusulas que en Madrid tuvo que pagar extra para romper. En el Verdão, bajo Abel Ferreira, otro portugués táctico, anotó 21 goles en 82 partidos, ganando 2 Libertadores y una Copa de Brasil. Su estilo, explosivo, con una media de 3.2 regates por partido en la Serie A, pero también disciplinado, con solo 4 tarjetas en 2 años. Es un diamante en bruto, pero ya brilla, dijo Abel en su adiós. En Madrid, esa luz se ha empañado por la sombra del banquillo, y su declaración post-Leverkusen fue el pulso de un corazón que late demasiado fuerte para estar encadenado. Las repercusiones se extendieron más allá del césped. En la directiva, Florentino convocó una reunión de emergencia el miércoles siguiente, con José Ángel Sánchez, el CEO de operaciones, y el propio Alonso. Endrick es intocable. Es el futuro, reiteró el presidente, según AS. Pero también sondearon opciones. Un préstamo al Benfica, donde podría reunirse con brasileños como João Neves o incluso al PSG, irónico considerando la rivalidad con Mbappé. El chaval, enterado, respondió con un post en Instagram. Una foto del gol contra el Leverkusen, con caption, fe en el plan. A la Madrid. Sutil, pero cargado, fe en el plan. Sí, pero, ¿en cuál? Los fans, en las peñas de Paseo de la Castellana, debatían hasta la madrugada. ¿Lo vendemos o lo quemamos? Un veterano, con bufanda de la Quinta del Buitre, soltó la perla. Alonso es genio, pero los genios a veces olvidan que el hambre gana partidos. Y en ese hambre reside la lección de esta bomba. El fútbol moderno, con sus datos y algoritmos, mide todo, XG, PPDA, HapMaps. Pero olvida lo intangible, la ambición que arde en un pecho de 19 años. Endrick no es solo estadísticas. Es el eco de Pelé en 1958, de Maradona en 1986, de Messi en sus inicios. Su irrupción en el Bernabéu, esos 10 minutos que cambiaron un partido y un vestuario, nos recuerda que el deporte rey no evoluciona solo con tácticas, sino con almas rebeldes que se niegan a ser silenciadas. Alonso, grande como es, tendrá que aprender a domar esa rebeldía, no a apagarla, porque si no, el rugido del Bernabéu podría volverse contra él, y entonces sí que el silencio sería ensordecedor. Semanas después, el polvo se asentó, pero el eco persiste.
Endrick sumó minutos en el Clásico de diciembre, marcando el gol de la victoria 2-1 contra un Barça en crisis bajo Flick. Alonso, en rueda de prensa, sonrió por primera vez al hablar de él. Es un guerrero, y los guerreros pelean por su sitio. El brasileño, maduro como pocos a su edad, pidió disculpas en privado, pero no retractó una coma. Dije lo que sentía, y eso me hizo mejor. Hoy, en enero de 2026, con el Madrid líder de Liga y en octavos de Champions, Endrick promedia 45 minutos por partido, con 7 goles en el bolsillo. La bomba no destruyó, fertilizó. Y en el Bernabéu, donde las leyendas se forjan en fuego, ese chaval de Brasilia ya no es promesa, es realidad. Pero el final de esta historia no es un cierre feliz de cuento, es una advertencia envuelta en victoria. El Madrid, eterno devorador de talentos, debe recordar que los Endricks no crecen en invernaderos. Vienen de la calle, con hambre y verdad en las venas. Y si un día Xabi Alonso, el sabio vasco, mira atrás y ve que su legado incluye no solo trofeos, sino también el lanzamiento de una estrella, sabrá que valió la pena ese silencio roto en noviembre. Porque en el fútbol, como en la vida, las bombas que más duelen son las que iluminan el camino. Y el Bernabéu, una vez más, no enmudece, ruge, más fuerte que nunca. Pero el final de esta historia no es un cierre feliz de cuento. Es una advertencia envuelta en victoria que se escribe con la tinta indeleble de los detalles que nadie cuenta en los resúmenes de partido. El Madrid, eterno devorador de talentos, debe recordar que los Endricks no crecen en invernaderos donde la luz es artificial y el riego programado por nutricionistas con máster en Harvard. Vienen de la calle, de canchas de tierra compacta donde el balón es un tesoro compartido y el gol se celebra con abrazos que huelen a sudor y a esperanza barata. Vienen con hambre y verdad en las venas. Una verdad que no se edita en salas de prensa ni se filtra por community managers que miden cada palabra como si fuera un pase en el último minuto. Endrick llegó al Bernabéu con una mochila llena de eso. Recuerdos de Brasilia donde jugaba descalzo hasta que oscurecía, de noches en las que su madre cocinaba feijao con la radio puesta en la narración del Palmeiras, de un padre que le enseñó a cabecear con una pelota de trapo porque la de cuero era para los domingos. Esa verdad es la que soltó en la zona mixta, no un capricho de estrella, sino el eco de un barrio que no entiende de rotaciones ni de cargas mínimas. Y si un día Xabi Alonso, el sabio vasco con esa barba que parece tallada en roble y ojos que han visto más vestuarios que la mayoría de entrenadores han dirigido partidos, mira atrás y ve que su legado incluye no solo trofeos que se oxidan en vitrinas, sino también el lanzamiento de una estrella que brilló porque supo canalizar su fuego en lugar de apagarlo. Sabrá que valió la pena ese silencio roto en noviembre. Porque Alonso no es solo el tipo que ganó la 10ª con un pase que parecía escrito por un guionista de Hollywood. Es el chaval de Tolosa que a los 15 años se fue a Inglaterra porque la Real Sociedad no le daba minutos, que lloró en Anfield cuando Benítez lo dejó en el banquillo para un derbi contra el Everton, que aprendió que la paciencia no es resignación, sino estrategia. Él conoce el sabor amargo de ser el futuro, mientras el presente te pasa por encima como un tren de mercancías. Por eso, cuando Endrick habló, Alonso no vio insolencia. Vio un espejo. Un espejo que le recordó que él mismo, en 2009, le dijo a Pellegrini en una charla privada: «Si no me pones, me voy». No se fue, pero el mensaje caló. Y ahora, con Endrick, está aplicando la misma medicina. No con broncas públicas que alimentan portadas, sino con charlas a puerta cerrada donde el café es fuerte y las verdades más. Porque en el fútbol, como en la vida, las bombas que más duelen son las que iluminan el camino. Y esta iluminó rincones del Bernabéu que llevaban años en penumbra. Iluminó, por ejemplo, el despacho de Juni Calafat, el ojeador brasileño que convenció a Florentino de pagar 60 millones por un crío que aún no había cumplido los 16. Calafat, con su acento carioca y su olfato para el talento, vio en Endrick lo que vio en Vinicius. No solo piernas, sino alma. Y cuando la bomba estalló, fue él quien medio entre el chaval y la directiva, recordándole a Endrick que el Madrid no es un club, es una institución que te come vivo si no aprendes a masticar primero. Iluminó también el gimnasio de Valdebebas, donde Endrick pasa horas extras con un preparador físico que le diseñó un plan para ganar explosividad sin perder esa zancada larga que lo hace imparable en los primeros metros. Cada serie de sentadillas, cada sprint en la cinta, es una respuesta silenciosa a quienes dudan de su compromiso. Iluminó las gradas del sector brasileño, esa esquina del Bernabéu donde las banderas verde-amarelas ondean como si Copacabana se hubiera mudado a Chamartín, y donde los hinchas cantan ole, 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 Endrick con el mismo fervor que reservan para Vinicius. Y el Bernabéu, una vez más, no enmudece, ruge, más fuerte que nunca,
Porque ese rugido no es solo por un gol o una asistencia. Es por la certeza de que el fútbol sigue siendo un deporte de hombres, no de algoritmos. Es el rugido de los 81.044 asientos que vibran cuando Endrick toca el balón, de las bufandas que se alzan como lanzas en una carga medieval, de los niños que llevan su camiseta número 17 comprada en la tienda oficial con el dinero ahorrado de la paga semanal. Es el rugido que ahoga las críticas de los tertulianos que, desde platós con luces LED, diseccionan cada declaración como si fuera un delito fiscal. Porque en el fondo, el madridismo sabe que Endrick no es un problema. Es el recordatorio de que el club se construyó con rebeldes. Con Di Stéfano que llegó huyendo de Argentina, con Zidane que revolucionó el juego desde banquillo, con Cristiano que exigió más balones y más minutos hasta convertirse en leyenda. Endrick es la siguiente página de ese libro que no se escribe con tinta, sino con sudor y con verdades dichas a la cara. Esa noche contra el Leverkusen, cuando el chaval salió del campo con la camiseta pegada al cuerpo y el corazón latiendo 1000, el Bernabéu no solo celebró el 2-1, celebró la posibilidad de que un crío de 19 años, con acento de Brasilia y sueños más grandes que el estadio, pueda cambiar el guión que los entrenadores escriben en pizarras tácticas. Celebró que Alonso, con su pizarra y sus vídeos, tenga que adaptar su obra maestra a un actor que no sigue el libreto. Porque el fútbol no es una sinfonía donde cada nota está escrita. Es jazz, improvisación, caos controlado. Y Endrick es el solo de saxofón que rompe la armonía para crear algo nuevo. En los vestuarios, después del partido, mientras los periodistas esperaban afuera como lobos, Vinicius le pasó el brazo por los hombros. Bien dicho, Irmão. Ahora callar bocas en el campo. Mbappé, con su francés elegante, añadió, en París también me senté mucho al principio. Mira dónde estoy. Y Bellingham, con esa madurez de quien lleva el 5 a la espalda, cerró. Esto es en Madrid. O te comes el mundo, o el mundo te come a ti. El eco de esa bomba sigue resonando en cada entrenamiento, en cada rueda de prensa donde Alonso esquiva preguntas con la maestría de un torero, en cada mirada que Endrick lanza al banquillo cuando calienta. Resuena en las charlas de los taxistas madrileños que, entre semáforo y semáforo, debaten si el chaval tiene razón o si debería aprender a callar. Resuena en las academias de Brasil, donde miles de niños ahora sueñan no solo con llegar a Madrid, sino con hablar cuando nadie espera que lo hagan. Porque Endrick no solo marcó un gol esa noche, marcó territorio. Territorio en un club donde el territorio se gana con sangre, no con contratos. Y Alonso, el vasco que sabe que los legados no se miden en títulos, sino en jugadores que trascienden, ya está ajustando su pizarra. Ya prueba a Endrick en el 11 titular de los partidillos internos. Ya le da vídeos de Haaland para que estudie movimientos en el área. Ya le susurra al oído. Tú mandas cuando el balón está en tus pies. Yo solo te doy el mapa. En el Bernabéu, donde las leyendas no se retiran, se transforman, esta historia no ha terminado. Es solo el prólogo de un capítulo que se escribirá con más goles, más minutos, más verdades dichas sin micrófono pero con acciones. Porque el silencio que siguió a la bomba no fue de shock, fue de reconocimiento. Reconocimiento de que el fútbol, en su esencia, sigue siendo un juego de niños grandes que se niegan a crecer del todo. Niños como Endrick, que llegó con una pelota bajo el brazo y se va a ir, si todo sale bien, con el estadio a sus pies. Y niños como Alonso, que un día fue rebelde y ahora es el maestro que enseña a rebelarse con inteligencia. Juntos, en este noviembre que huele a césped recién cortado y a promesas rotas que se reconstruyen, están escribiendo no solo la historia de Madrid, sino la del fútbol que viene, uno donde el talento no espera turno, sino que lo toma. Y el Bernabéu, testigo eterno, no hace otra cosa que rugir, aprobar y esperar el siguiente acto.